con ninguna sustancia sólida se vaya a presentar la obstrucción de la vía aérea. Porque recuerden que los niños tienen ese reflejo de llevar todos los objetos a la boca. Ellos lo hacen principalmente para definir las texturas. Pero ese hecho de que se lleven todos los juguetes o todas las partes o todas las que o todos los materiales sólidos a la boca le aumenta mayores riesgos de que presente una obstrucción de la vía aérea. Entonces, este es un reemplazo de la clase pasada. Entonces, donde veíamos faringe, en la faringe, bueno, ya lo veíamos que se dividía en la orofaringe, en la nasofaringe, que es la parte de arriba, en la orofaringe, que es la parte donde está lo azulito, y ya posteriormente se divide la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, siempre tenemos que tener presente que un objeto que pase la faringe se puede ir por cualquiera de las dos vías o por la vía digestiva, que seguramente no va a tener mayor complicación, a menos de que sea un objeto puntiagudo, o por la vía respiratoria, que es donde me va a presentar las obstrucciones de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué debemos hacer en un caso de un paciente con atragantamiento? Cuando vemos en los pacientes entre los 1 y los 8 años, estos van a hacer reacciones de asfixia, tal cual como pasa en el adulto. Ese va a sentir una sensación de malestar, dificultad o imposibilidad para respirar y dificultad o imposibilidad para hablar. Eso lo van a hacer los niños de los 1 a los 8 años. En los niños o sea, en los niños que se acercan al año, va a ser mucho más difícil de ver esos signos de asfixia, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de los lactantes. Pero entonces los adultos sí se asemejan mucho de que el niño coloca las manos sobre el cuello y hace o intenta aumentar la presión en la vía respiratoria de forma de que se desobstruya esta vía principalmente. Y la postura que ellos adoptan es la víctima se lleva las manos hacia la garganta y se dobla hacia adelante el tronco. Entonces coloca las manos y él lo que hace es ir hacia la parte anterior, la parte del tronco. Recuerden que esos son los niños entre los 1 y los 8 años. Entre menos años tenga, va a ser más difícil de reconocer de que ese paciente está sufriendo una asfixia en ese momento. Entonces, acá entre los tipos de obstrucción de la vía aérea sí terminan siendo igual que en los adultos. Entonces, hay una obstrucción de la vía aérea parcial y una obstrucción de la vía aérea total. En esta obstrucción de la vía aérea parcial, entonces la persona puede toser, o sea, ese niño puede toser y está consciente. En la total no puede toser o tose muy débil, que eso lo vemos principalmente en los lactantes, respira con dificultad o no puede hablar. Como los niños menores de 1 año no hablan, entonces ahí se vigila principalmente es que no tosen y ellos hacen un aspecto de cianosis de forma muy precoz. Entonces eso es un signo de asfixia que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué debemos hacer en una víctima? Un niño de 1 a 8 años. Entonces, lo que siempre hacemos, asegurarnos de que ni nosotros como primer respondiente ni la persona corra un peligro adicional. Se debe siempre evaluar la escena y asegurar la escena. Lo siguiente que debemos hacer es identificarnos ofreciendo ayuda y preguntando qué pasó. Entonces, en esta parte, recuerden que siempre va a haber un cuidador con ese niño, o lo ideal es que siempre va a haber un cuidador a cargo de ese niño, sea su padre, su acudiente, su familiar, bueno, un cuidador cualquiera. Entonces a ese cuidador es el que le vamos a preguntar qué pasó. El niño estaba comiendo y empezó a hacer dificultad respiratoria, o el niño estaba jugando con un objeto sólido, se lo estaba metiendo a la boca y empezó que no podía hablar y que no podía expresarse. Entonces ahí ya pensamos en una obstrucción de la vía aérea. Nos debemos proteger nosotros mismos usando máscara de bioseguridad, de guantes desechables y monogafas. Recuerden de que todos, o sea, siempre que tengamos obstrucción de la vía aérea, debemos estar preparados para que esa obstrucción pueda terminar en una reanimación cardiopulmonar básica. Entonces, cuando ya el paciente definitivamente no respira, cuando el paciente está inconsciente y cuando el paciente no tiene pulso, ahí está haciendo un paro cardiorrespiratorio y le vamos a pasar de desobstruir la vía aérea a realizar la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue la APH. Entonces, ambas maniobras o ambas secuencias se deben hacer de la misma forma. Entonces, yo primero tengo que vigilar que el paciente esté
que me esté respirando o que el paciente me tenga pulso. O si definitivamente, si no me tiene pulso, si no me respira y si está inconsciente, lo voy a declarar en paro cardiorrespiratorio y ya dejo de hacer maniobra de desobstrucción de la vía aérea o maniobra de Henle para empezar a hacer la parte de reanimación cardiopulmonar. Siempre nos vamos a acercar al paciente con precaución. Entonces, igual que las definiciones de los adultos, si el paciente tiene una obstrucción parcial, lo que vamos a hacer principalmente es permitir que él tosa, animándolo a que tosa, observándolo y acompañándolo, sin pegarle en la espalda, sin realizarle ningún tipo de maniobra ni nada. Solamente vigilar de que el paciente persista tosiendo, 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 hasta que se les obstruya la vía aérea. O si definitivamente ya el paciente deja de toser y hace signo de mayor dificultad respiratoria, entonces en ese momento le vamos a empezar a hacer la maniobra de Henle. ¿Por qué? Porque pasó de una obstrucción parcial a una obstrucción total. Entonces, si tenemos una obstrucción total, ¿qué vamos a hacer? La maniobra de desobstrucción o maniobra de Henle. ¿Cómo era la maniobra en el adulto? Entonces, la maniobra en el adulto era ubicando el mismo punto que en el niño de 1 a los 8 años, que es entre el ombligo y la apófisis sifoides. En esa zona que se llama el epigastrio, iba a colocar mi puño abrazado con el otro, abrazado con la otra mano y haciéndole presión hacia arriba y hacia atrás. En los niños ya vamos a ver cuál termina siendo la diferencia. ¿Listo? Pero siempre tenemos que diferenciar las edades en las que se presenta, si es un niño de 5 años o si es un adolescente o si es un adulto. Entonces el adulto y el adolescente le vamos a hacer la misma maniobra, pero si es un niño de 5 años es cuando lo vamos a hacer de esta misma forma, de la forma que ya les voy a explicar. Entonces siempre el reparo anatómico es la apófisis sifoides. Entonces, de la apófisis sifoides, por debajo de la apófisis sifoides, que ya se le expliqué en la clase pasada cómo se detectaba, entonces por debajo de la apófisis sifoides, entre la apófisis sifoides y el ombligo, es que yo voy a hacer la presión para poder aumentar la presión intratorácica principalmente. Entonces, ¿cómo hacemos la maniobra de Henle en un niño de los 1 a los 8 años? Vamos a empuñar la mano, vamos a abrazar la víctima, entonces nos lo vamos a abrazar completamente. ¿Cómo lo vamos a empuñar? Con la misma forma como lo hacemos en el adulto. Entonces, dedo pulgar lo abrazamos con los otros dedos y lo que le vamos a hacer presión es con esta zona o con esta región del dedo pulgar principalmente. Entonces, no va a ser el dedo pulgar por fuera porque le podemos causar trauma al paciente, sino que va a ser el dedo pulgar abrazado por los demás dedos y va a quedar en forma de puño como se lo muestro acá, como se lo estoy haciendo. ¿Dónde vamos a ubicar el puño? Por encima del ombligo, por debajo de la apófisis sifoides. Vamos a sujetar al niño por la frente, vamos a sujetar al niño con la otra mano por la frente y vamos a hacer una rápida presión hacia adentro y hacia arriba las veces que sea necesaria hasta que el cuerpo extraño salga o que el niño pierda el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las dos o cuáles son los dos criterios para dejar de hacer la maniobra de Henle? Entonces, es que el cuerpo extraño salga, o sea expulsado, o que definitivamente el niño pierde el conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si el niño es pequeño, hablemos por lo menos de unos 4 años, entonces yo ubico... Entonces, si el niño es pequeño, más o menos unos 4 años, entonces yo ubico la apófisis sifoides del paciente y la parte del ombligo. Como eso lo debemos hacer de forma sistemática y mucho más rápido, lo que yo voy a hacer es ubicar el ombligo del paciente por encima del ombligo, por debajo del tórax. Entonces, en esa zona ya está por debajo de la apófisis sifoides. Y lo que voy a hacer es empuñar la mano en esta forma. Entonces, la empuño con el dedo pulgar por debajo de los demás dedos y esta región del puño es la que voy a colocar en la apófisis sifoide del paciente. Y con la otra mano le voy a sujetar la frente del paciente principalmente. ¿Con cuál mano la voy a hacer? No está definido ni nos dicen de que tiene que ser con la mano derecha o con la mano izquierda. Solamente es que yo haga como tal, la maniobra.
Entonces, con esta mano, que yo le estoy sujetando la frente al paciente, lo que hago es mantener la vía aérea, por decirlo así, permeable, para que cuando yo le haga la presión al niño, que termina siendo así, el niño me aumente la presión torácica, y aumentando la presión torácica me aumenta la presión de la vía respiratoria y termina expulsando el cuerpo extraño. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos una mano en la frente, sin hiperextender ni nada, solamente la mano en la frente, la otra mano la empuño, la coloco por encima del ombligo, por debajo del tórax, por debajo de la apófisis sifoides y le hago presión hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Pero miren que no es hacia atrás, hacia arriba, o sea, no es como tal haciendo como si fuese, no, sino de forma casi diagonal. ¿Para qué? Para que se le pueda aumentar la presión intratorácica a ese niño y eso me aumente el aire o me aumente la presión de aire en la vía respiratoria superior y se me pueda desobstruir el niño. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta que o sale cuerpo extraño o el niño me pierde la conciencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold. Profe, pues dadas las diferencias de estatura, luego mejor sería uno arrodillarse o ponerse el niño sobre las piernas y hacerlo dependiendo lo grande. Ay, se cayó. Entonces, dependiendo lo grande, Harold. Si hablamos de un niño, por lo menos, que mida entre, ¿qué les digo? Si hablamos de un niño que tenga por lo menos 4 años, lo podemos colocar sobre las piernas y hacerle como tal la maniobra. Pero si ya hablamos de un niño por lo menos de 8 años, lo que podemos hacer es arrodillarnos. Bueno, lo que está haciendo la persona ahí lo que está haciendo la persona, mira que la persona, lo que les explicaba, mentira, eso fue en el otro grupo, lo que les explicaba al otro grupo, la persona lo que hace acá es colocarse a la altura del niño. Entonces, en ese momento, Harold, nos podemos, no sé si se ve la cámara. Entonces, Harold, ahí nos podríamos arrodillar, abrazamos al niño, la otra mano la colocamos, por lo menos coloquemos que este niño, que esta muñeca se fuese más grande. Entonces, abrazamos, pongamos que la muñeca está como a esta altura. Entonces, abrazamos al niño, le colocamos la mano en la frente y con la otra mano le hacemos la presión. Lo más fuerte posible y las veces que sea necesario hasta que se desobstruya la vía aérea. Lo ideal es que yo quede a la altura del niño. ¿Listo? O sea, que el niño ni quede muy arriba ni quede muy abajo. Porque si yo no le puedo hacer la presión hacia mí, recuerden que la presión ustedes la hacen hacia mí. O sea, ustedes la hacen hacia ustedes. Entonces, si yo no le puedo hacer la presión, por lo menos si el niño está acá abajo y yo no le puedo hacer la presión, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que ubicarnos casi a la altura del niño principalmente, pero eso depende de lo grande que él esté. Pero sí se lo puede colocar en la pierna. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Dime, María Claudia. Profe, usted al principio mencionó algo de que... Espera un momento. Usted mencionó algo de que los lactantes podríamos reconocer que se está hablando de una obstrucción por la cianosis, ¿cierto? Por ejemplo, en los adultos y en los pacientes pediátricos de 1 a 8 años, no sucede eso. Sí puede suceder, María, pero es más clásico que ellos hagan los signos de asfixia, que es colocarse la mano acá y desplazar el tórax hacia la parte anterior. Ah, ok, profe. Sino es que en el niño, o sea, en el lactante, María, es más difícil porque por lo menos hablemos de un lactante de 6 meses. Ese lactante de 6 meses siempre va a estar en su cuna o siempre va a estar en la cama de la mamá o va a estar acompañada de la mamá. Entonces, él no va a hacer ningún movimiento extraño al momento de hacer la dificultad. Entonces, o al momento de hacer la obstrucción. Entonces, por lo menos, él puede toser pensando en una obstrucción parcial. Pero cuando ya hablamos de una obstrucción total,
es más difícil de poder identificar la asfixia en ese momento, María. ¿Listo? Dime, María Valentina. Profe, esto es más eficiente, por ejemplo, usar la mano dominante para la parte del puño o viceversa. No pasa nada con la mano que tú la hagas, María. Lo importante es que tenga fuerza en esa mano. Entonces, por lo menos yo en la mano izquierda no tengo fuerza para nada, porque yo no hago ningún tipo, por lo menos hay personas que hacen ejercicio y tienen fuerza en ambas manos. O sea, ambas manos no la manejan, por lo menos no escriben con ambas manos, no son ambidiestros, sino que en ambas manos tienen fuerza. O sea, ambos miembros superiores manejan fuerza. Yo no manejo fuerza en la mano izquierda para nada. Si yo no manejo fuerza, entonces se me queda totalmente difícil, María, por lo menos si yo lo hago de esta forma, si yo lo hago así, la fuerza que yo hago acá, si la fuerza que yo hago acá no es la misma que la fuerza que yo hago acá. Porque en esta mano yo, o sea, yo me conozco, yo sé que en la mano derecha es donde yo tengo la fuerza, o sea, donde yo puedo hacer fuerza. Listo, profe, gracias. María, pero eso igual te queda, o sea, queda ¿a qué? A tu requerimiento, o sea, queda a como tú lo puedas realizar. ¿Listo? Entonces, vimos cómo se hace la maniobra, ya sabemos entonces cuáles son los dos momentos en que vamos a dejar de hacer la maniobra. Que el paciente se desobstruya, es decir, que salga el cuerpo extraño, o que el paciente quede inconsciente. Entonces, si el paciente ya no responde, ¿qué vamos a hacer? Si el niño pierde conocimiento y deja de respirar, revisamos el pulso y el pulso no tiene pulso tampoco, entonces vamos a activar el NUCE, donde nos va a brindar orientación e información en caso necesario. Pero como nosotros ya sabemos, lo que nosotros le vamos a explicar al NUCE es que necesitamos una ambulancia, que el paciente está en paro cardiorrespiratorio secundario a una obstrucción de la vía aérea, para que ellos manden todo el equipo necesario para ese tipo de pacientes. Y lo posterior que vamos a hacer es iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿En qué secuencia? En la misma secuencia que veíamos la clase pasada, entonces, o en las clases anteriores. Entonces, C de circulación, A de apertura de la vía aérea, B de buena ventilación y D de desfibrilación. Entonces, así como uno hace la maniobra de Heimlich diferente, igualmente al momento de hacer la reanimación se va a hacer de forma diferente, o sea, se va a hacer dependiendo la edad. Pero la reanimación la vamos a hacer entonces, ya el paciente va a estar seguramente en el suelo y la vamos haciendo dependiendo la edad que vaya a tener ese paciente. Si es un niño de 1 a 8 años, si es un adulto o si es un lactante de los 0 meses, de los 0 a 1 año. ¿Listo? Entonces, en los tres grupos etarios vamos a tener en cuenta los mismos criterios para dejar de hacer las maniobras, que es o que el paciente se desobstruya o que el paciente pierde el conocimiento. Entonces, dependiendo del grupo etario, vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar dependiendo de la técnica. Pero la secuencia va a ser la misma. Llamar al NUCE va a ser lo mismo. Lo único que yo le voy a decir al NUCE es la diferencia de edad. Entonces es importante que yo le diga al NUCE, no, mire, lo que pasa es que tengo un lactante de más o menos unos 7 meses que tiene un paro cardiorrespiratorio por una obstrucción de la vía aérea. O que yo le diga, no, es que mire, tengo un abuelito aquí en un restaurante de 70 años, o no, tengo un niño de 2 años. Entonces, eso es importante que se le diga al NUCE para que ellos lleven lo necesario para ese grupo etario. Entonces, por lo menos cambia la máscara de ventilación, cambia la mascarita del ambú, cambia el desfibrilador. Bueno, el desfibrilador, o sea, termina haciendo lo mismo, pero entonces cada uno va a estar ajustado al tamaño del paciente. Entonces, por eso es importante cuando yo active el número único de emergencias, siempre va a ser o siempre se debe especificar la edad del paciente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces, ahora en los lactantes, ¿qué debemos hacer en un atragantamiento?
Entonces, ¿cómo definen los lactantes en el curso de reanimación? Entonces, de los 0 meses hasta el año de edad. Ese termina siendo el lactante. En estos, las reacciones por asfixia en el lactante se va a definir, entonces ya no va a ser esa maniobra típica que es que el lactante se va a llevar la mano al cuello y va a desplazar el tórax hacia la parte anterior. No, ya van a presentar dificultad para respirar, retracciones costales con tirajes. ¿Qué significa eso? Que en la parte del tórax empieza a retraerse de una forma mucho más rápida, haciendo como tal un signo de dificultad respiratoria. Va a tener pérdida de conocimiento, principalmente si hay una falta de la respuesta o si la obstrucción no se alivia. Entonces, por lo menos, si está en una obstrucción parcial, ¿qué hace siempre el niño? Por lo menos muchas veces el niño, un ejemplo, le dan tetero y tiene o una cierta cantidad de tetero se le da por la vía respiratoria. ¿Qué hace el niño? Tose y vomita. Entonces, ese fue un reflejo por ese producto líquido. Pero si es un producto sólido, entonces es lo que va a hacer es toser, hasta tratar de desobstruir la vía aérea cuando es una obstrucción parcial. Pero si ya es una obstrucción total, entonces ya ahí empieza con la dificultad respiratoria, con las retracciones costales, con la incapacidad para llorar o para hacer mucho ruido, y además va a ser una tos ineficaz y débil. Cuando ya hace una tos ineficaz y débil, es que seguramente la obstrucción de la vía aérea es una obstrucción total. ¿Listo? Entonces, ahí igualmente tiene una obstrucción parcial y una obstrucción total. Lo que cambia principalmente es la forma de cómo se diferencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tiene una obstrucción parcial, lo que vamos a permitir es que el lactante tosa, lo vamos a observar y lo vamos a acompañar mientras ese lactante tose, para ver si mejora o si definitivamente empeora. En ese momento no vamos a hacer ningún tipo de maniobra ni vamos a hacer ningún tipo de alteración. A diferencia de que si sospechamos una obstrucción total en la cual ya presenta dificultad respiratoria, en la cual el paciente no da para toser, en la cual algunas veces se coloca cianótico, que es otro criterio de dificultad respiratoria, o hace retracciones costales, es decir, hace de que el tórax se le retraiga mucho más rápido de lo que se retrae en un lactante. Entonces ya vamos a pensar en una obstrucción total. En este momento es que vamos a hacer la maniobra de desobstrucción o maniobra de Henle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es colocar la víctima con la cabeza más abajo que el cuerpo, tal cual como lo tiene la persona ahí. Lo vamos a coger con esta forma la mano y lo vamos a coger con esta forma la mano y lo vamos a poner boca abajo y le vamos a pegar sobre la parte de la región interescapular. Entonces, las escápulas es lo que popularmente se conocen como paletas o lo que popularmente se conoce como plato. Entonces, entre las dos escápulas de ese lactante le vamos a pegar, bueno, no, me queda más fácil así. Lo mismo, no definen con cuál mano lo debemos hacer. Pero entonces lo que le vamos a hacer es colocarlo boca abajo, sujetando la cabeza a la altura del maxilar inferior, es decir, de esta zona, o de esta zona, para evitar movimientos bruscos del cuello. Lo vamos a girar boca abajo y vamos a dar 5 golpes secos en la región de la zona interescapular. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así lo vamos a hacer 5 veces nada más. Me pasé las 2 veces me pasé. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que un lactante es mucho más fácil de movilizar, o sea, porque ya es como tal, es mucho más pequeño y pesa mucho menos. Entonces, lo vamos a colocar boca abajo, le vamos a hacer aquí en la forma de ser en la parte del cuello, en la parte del maxilar inferior, de forma que él no movilice el cuello, y le vamos a hacer los movimientos o le vamos a hacer pequeños golpes secos en la región de la espalda. ¿En qué nivel? En la región interescapular. ¿Cómo sabemos cuáles son las escápulas? Son las dos paletas o los dos omoplatos, como lo conoce uno popularmente. Si no se evidencia
de que ese lactante se desobstruyó la vía aérea, lo siguiente que debemos hacer es verificar si se expulsó el objeto. Entonces recuerde que este casi siempre va a salir en forma de proyectil, es decir, no se le va a quedar en la boca al paciente, sino que más bien se le va a salir expulsado. Entonces, si sale expulsado, ya no le hago más maniobra a ese paciente. Si no, lo que le vamos a hacer es girar nuevamente boca arriba, como lo tienen ahí en el video. Lo que lo vamos a girar es boca arriba y le vamos a hacer compresiones en la región del tórax, cuantas veces sea necesario hasta que el cuerpo extraño salga o hasta que el bebé pierda el conocimiento. Entonces, vamos a hacer primero las compresiones en la región del tórax. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué altura lo vamos a hacer? En la altura de las tetillas. ¿Listo? Entonces, en la altura de las tetillas vamos a hacer las compresiones. ¿Cómo hacemos las compresiones en los lactantes? Con los dedos principalmente. Entonces, acá si no nos definen que debe ser con el tercer y cuarto dedo, como lo hacemos en la reanimación cardiopulmonar, pero lo debemos hacer con la mayor fuerza posible, tratando de aumentar la presión del tórax y que se libere el cuerpo extraño. Siempre boca abajo para que el cuerpo salga como tal por gravedad. Entonces, acá pues se me cae como tal la parte de la muñeca, pero entonces lo que debemos hacer es la presión 5 veces en la región del tórax. Posteriormente, si no se desobstruye, entonces vuelvo y lo coloco boca abajo, en la forma que a ustedes le quede más sencillo, de forma que le podamos sujetar la parte del maxilar inferior, y otra vez le hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Si no se desobstruye, otra vez lo ponemos boca arriba y le hacemos la presión 1, 2, 3, 4, 5. Entre voltearlo boca arriba y boca abajo, siempre vamos a verificar que que el objeto se vaya expulsado. O sea, siempre vamos a verificar de que ya esté desobstruida la vía aérea, principalmente vigilando de que no haya salido ningún cuerpo extraño, o sea, que no haya expulsado ningún cuerpo extraño a la víctima principalmente. Entonces, primero boca abajo y posteriormente boca arriba. Boca abajo son golpes secos en la región interescapular y boca arriba son compresiones en la región o a nivel de las tetillas. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer este tipo de maniobras? Podemos repetirlas las veces que sean necesarias. ¿Hasta qué? Hasta que ya ese lactante pierde el conocimiento, o cuando expulse el cuerpo extraño. Si expulsa el cuerpo extraño nada más con los golpes secos, entonces le dejamos hacer la maniobra. Pero si no lo expulsa, sino que le hacemos las compresiones y tampoco lo expulsa, entonces le seguimos haciendo la maniobra. Hasta que él expulse el cuerpo extraño o hasta que él pierda el conocimiento, es que vamos a dejar de hacer las maniobras de desobstrucción. Entonces siempre son los mismos criterios para dejarla de hacer, que es que pierde el conocimiento o que o que expulse como tal el cuerpo extraño. Si el lactante pierde conocimiento y deja de respirar, le revisamos el pulso. Ahí vamos, definitivamente lo declaramos en paro cardiorrespiratorio, y ahí es que vamos a activar el NUCE, donde se brindará orientación e información, y vamos a realizar la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo la vamos a realizar? De la misma forma como la realizamos en los menores de 1 año. Es decir, en la misma forma y en la misma secuencia de cómo se hace la reanimación cardiopulmonar básica principalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos muy cansados, o hasta que el paciente responda, o hasta que llegue la atención prehospitalaria, o si la escena se pone insegura, hasta que la escena se coloque insegura. En estos pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea, por decirlo así, es muy extraño que el paciente responda. La única forma de que el paciente responda, ¿cuál va a ser? Que se desobstruya la vía aérea. Que por aumento de la presión que le hacemos con las compresiones se llegue a desobstruir la vía aérea, que no es como lo más eficaz. Pero es la única forma de que mejore
el patrón respiratorio y que mejore, o sea, que el paciente vaya a presentar nuevamente pulso y que vaya a respirar nuevamente. Entonces, en este caso, si no es, por lo menos no es como ese abuelito que, un ejemplo, sufre un paro cardiorrespiratorio, no sé, por una dificultad, por una infección respiratoria, y yo con las compresiones lo saco del paro y mejora. En estos casos, muchas veces el paciente, yo le sigo haciendo las compresiones y le hago la reanimación hasta que llegue a la pH. Y ya la pH, mira, si le asegura la vía aérea y posterior de asegurar la vía aérea, si se le hace todo el proceso por urgencia hasta que le desobstruyan la vía aérea ya de una forma mucho más invasiva. Entonces ya a estos pacientes le revisan la vía aérea con algo que se llama una fibrooncoscopia, necesita cirugía de tórax, necesita todo un estudio o necesita todo un manejo especializado para que se le vaya a desobstruir la vía aérea más que todo. Pero que de pronto con reanimación lo vayamos a sacar, seguramente no, pero recuerden que la reanimación como tal no es para que el paciente lo saquemos o no, sino que le vamos a garantizar que la circulación a ese paciente. ¿Para qué le vamos a garantizar la circulación a ese paciente? Para que el paciente no vaya a quedar con secuelas de una hipoxia principalmente o no empiecen a sufrir los órganos importantes como son cerebro, riñón, más que todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, María. Profe, o sea, es que medio no entendí. O sea, primero se hacen los 5 golpes secos y, o sea, y si no saca el objeto se empiezan las compresiones así. Pero las compresiones no son compresiones de reanimación. Sí, sí, o sea, son distintas. Pero... Exactamente, María. O sea, las compresiones son para aumentar la presión intratorácica. Entonces, primero le doy, bajo la cámara. Primero le doy los golpes secos, María. Entonces, yo ubico al paciente de forma de que yo le pueda asegurar el maxilar inferior para que el cuello no se movilice, o sea, para que esto no pase. Entonces yo le aseguro acá el maxilar inferior. ¿Listo? Le vamos a ubicar las dos escápulas que están acá a los dos costados, al costado del tórax, y ahí le vamos a hacer los golpes secos en número de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si no se desobstruye la vía aérea, es decir, el paciente persiste con la misma dificultad respiratoria y no se ha evidenciado de que salga ningún cuerpo extraño, entonces lo voy a poner boca arriba, la voy a colocar boca arriba y le voy a hacer a nivel de las tetillas, en la región external, le voy a hacer presión en número de 5 compresiones, pero no son compresiones para reanimación cardiopulmonar, es para aumentar la presión intratorácica para ver si el paciente desobstruye la vía aérea. Entonces, siempre bajando, o sea, siempre que el paciente esté hacia abajo, y ahí le hacemos las presiones 1, 2, 3, 4, 5. Tú no evidencias que se desobstruye, seguimos inmediatamente sin parar y 1, 2, 3, 4, 5. Revisamos, no ha desobstruido y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Siempre boca abajo y hacia abajo en la cabeza del paciente. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí importante cuando está boca abajo es que le tenga fijo el maxilar inferior, o sea, lo tenga fijo de aquí lo tenga fijo de acá a esta zona, María, para que el cuello no se movilice principalmente. Entonces, en los niños de 1 a 8 años lo mantienes de la frente, acá lo vas a mantener del maxilar inferior. Entonces, hacia abajo tienes al niño y le haces los movimientos secos. 1, 2, y le haces los movimientos secos. 1, 2, 3, 4, 5. No se desobstruyó, vuelves y lo colocas boca arriba. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Las veces que sea necesario para que se desobstruya el paciente. O hasta que el paciente se desobstruya,
o hasta que el paciente pierde el conocimiento. Si ya pierde conocimiento, le revisas el pulso, ya dejó de respirar, está inconsciente, solamente sería revisarle el pulso. Si no tiene pulso, está en un ¿qué? En un paro cardiorrespiratorio secundario ¿a qué? Secundario a una obstrucción de la vía aérea. Entonces ya ahí no le vas a hacer ya no le vas a hacer las compresiones de esta forma, sino que le vas a hacer toda la secuencia de reanimación cardiopulmonar. ¿Listo, María? Profe, el pulso, o sea, se lo puedo ir revisando cada que cambie, o sea, de posición, o sea, sí, o sea, cuando termine, por ejemplo, las palmadas o así. Mira, tú lo vas cambiando de posición, se supone que ese lactante todavía o él se mueve o alcanza a toser muy débil o él está consciente, sino que está haciendo una dificultad respiratoria, pero está consciente. Ya cuando estás inconsciente es cuando ya yo voy a pensar que él está en un paro cardiorrespiratorio. Profe, y en la parte, o sea, cuando está con la cabeza, bueno, mirando para el frente, o sea, se tiene que sostener la cabeza desde la parte así superior, o sea, como con la mano, Sí, o en el cuello, o es sí. en la parte de la cabeza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuándo está qué? Cuando uno le está haciendo las compresiones esas. Ah, cuando está haciendo las compresiones de acá, María. Sí. De acá. En el cuello mismo otra vez. En el cuello mismo, pero en la base, por decirlo así, como en la base de la cabeza. Ah, mira, ahí es. Ok. Mira, déjame poner el señalador. Mira acá donde tiene el cuello la primer respondiente. O sea, en toda la base de la cabeza. O sea, lo que tratamos con eso, María, es fijar la cabeza del paciente. O sea, fijar el cuello del paciente para que si se va a salir el cuerpo extraño, él salga de forma, o sea, mejor dicho, salga de forma directa. Y no, por lo menos si está volteada la cabeza del paciente, entonces aparte de que tiene cuerpo extraño, también no va a tener una vía ¿qué? Respiratoria despejada para que ese cuerpo extraño pueda salir. Entonces, cuando está boca abajo, lo fijo desde el maxilar y cuando está boca arriba, lo fijo desde arriba del cuello en la base como tal de la cabeza. Listo, profe. Gracias. Listo, María. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces, importante que siempre tienen que tener presente es que el paciente cambie su estado de conciencia. O sea, si el paciente se le coloca inconsciente, seguramente ya está en un paro cardiorrespiratorio y lo que va a necesitar como tal es reanimación cardiopulmonar. Entonces, en ese caso, ya tienen es que pasar a la secuencia de reanimación cardiopulmonar, que siempre va a ser la misma secuencia, que es C de circulación, es decir, las compresiones, A de apertura de la vía aérea, B de buena ventilación y D de defibrilación. ¿Quién va a hacer la defibrilación? Lo va a hacer el APH. Yo solamente hago A, B y C en la secuencia que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer las compresiones? Le vamos a hacer las compresiones dependiendo de la edad que tenga la víctima, o sea, de la edad que tenga ese paciente. Entonces, por lo menos si es un lactante, si es el lactante, lo vamos a hacer con los dedos, con el tercer y cuarto dedo en el centro del tórax principalmente. Entonces, siempre lo vamos a hacer de esa forma, pero si ya es un niño grande, lo vamos a hacer con una mano. Y si es un adulto, que fue lo que vimos en clase pasada, ya lo hacemos con las dos manos, cuando ya pasamos a hacer la reanimación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Profe, sí, en promedio, ¿cuánto duraría una persona entre todas las edades cuando es obstrucción total en perder la conciencia, profe? En perder la conciencia, eso depende, Harold, porque depende de dónde esté ubicado o dónde sea el nivel de la obstrucción. Entonces, por lo menos, si la obstrucción es en alguno de los bronquios y no en el bronquio principal, entonces el paciente va a seguir, por decirlo así, como va a seguir respirando. Pero si la obstrucción me la hace en el bronquio principal, entonces ahí ya seguramente el paciente, apenas que se obstruye, no va a responder y se va a colocar inconsciente. Entonces depende de qué tan grande sea el objeto, depende en qué lugar queda la afectación y depende, por lo menos hay veces que se obstruyen con dos objetos, o sea, por lo menos están comiendo maní y se le van 2 maní por la vía aérea. Entonces eso hace de que nos complique mucho más el cuadro, pero no hay una cifra así exacta de cuántos segundos o cuántos minutos se pueden demorar. Ok, profe, gracias. Listo. Listo. 3 compañeros que quieran hacer la parte de la reanimación, principalmente la de los lactantes, que es la que más... Profe, ¿se puede con el peluche grande de siempre? No se me ocurrió traer uno más pequeño. Sí. Vale. Listo, Harold, listo, María. Entonces, los dos están sentados, parados. Ah, no, parados. Parado, profe. Listo. Entonces, hagámoslo en un lactante. Pongámosle que un lactante se obstruya por lo menos con un alimento de más o menos 8 meses. ¿Qué sería lo primero que tenemos que observar? Sí, puede respirar bien, profe. Sí, puede Y la respirar y vale. si tose. Entonces, si el lactante tose, esperamos que él siga tosiendo, que ese es el reflejo del cuerpo para desobstruir la vía aérea. Pero entonces coloquemos de que el lactante no tose, sino que ya tiene como tal dificultad respiratoria. Entonces está cianótico, está con retracciones, bueno, tiene como tal signo de dificultad respiratoria. ¿Cuál sería el primer paso en hacer? Ahora sí hagan ya toda la presentación sin decirme. Boca abajo, María. Boca abajo, pero entonces hacia abajo. Más hacia abajo. ¿Cómo, profe? Eso, así como tiene Harold. Ah, Y ¿cómo boca así? arriba. Pero entonces recuerda que es en la escápula hacia arriba, María. Así lo tienes bien. Pero entonces hacerlo, o sea, le pegas hacia arriba. Seco hacia arriba. Y bueno, y ahora evidencian que el paciente está inconsciente. Realizar la reanimación, profe. Primero revisar el pulso. Sí, no tiene pulso. Entonces, proseguir con la reanimación. Primero activar el NUSI. Sí, activan el NUCE, ya va para allá la ambulancia y ahora la reanimación. Pero, profe, bajo el suelo al suelo para poder. Es de 8 meses, ¿verdad, profe? Sí, 8 meses.
Entonces hay que hacer el rollito en la cabeza para la vía aérea. Se coloca. Profe, sí, ¿está bien usted? Así está bien, María. Entonces, esa es la secuencia que deberían seguir siempre y cuando el paciente pasa de una obstrucción de la vía aérea a un paro cardiorrespiratorio. Que recuerden que una de las causas de paro cardiorrespiratorio es la obstrucción de la vía aérea. Pero ya yo en ese momento, o sea, en ese momento, ya no vamos a hacerle nada de la obstrucción. O sea, en ese momento ya yo lo manejo con la secuencia de ¿qué? De la reanimación cardiopulmonar. Entonces yo le hago las compresiones, le reviso la vía aérea, posteriormente le hago la buena ventilación si tengo método de protección y ya por último la desfibrilación que lo hace el APH. ¿Listo? Pero entonces ya en ese momento, o sea, mientras el paciente esté en paro, yo no le voy a tratar de desobstruir la vía aérea, no le voy a hacer maniobra de desobstrucción. Solamente le voy a hacer reanimación cardiopulmonar hasta que el paciente o hasta que el APH llegue principalmente. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Entonces, así como lo hicieron los compañeros, está muy bien. Bueno, María al inicio. Entonces, siempre la cabeza tiene que ir hacia abajo. O sea, siempre la cabeza de la víctima, cuando es un lactante, debe ir hacia abajo. Eso me ayuda a que el objeto también puede bajar. ¿Por qué? Por gravedad, principalmente. Entonces, yo le aumento la presión intratorácica, pero también el objeto puede bajar por gravedad, dependiendo el tipo de cuerpo extraño. O sea, dependiendo el tipo de cuerpo extraño que me esté destruyendo la vía aérea. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, o sea, el paciente no se pone recto, ¿cierto? O sea, siempre es como inclinado hacia abajo. Siempre es como inclinado hacia abajo, exactamente. O sea, Ah, cuando está boca abajo, lo coloco boca abajo. Bueno, aquí le bajo. Lo coloco boca abajo, fijándole la cabeza, fijándole el maxilar inferior, pero entonces hacia abajo la cabeza. Y si lo coloco boca arriba, igualmente le fijo la base del cráneo, pero hacia abajo la cabeza, para hacerle las compresiones. ¿Listo? Recuerden que estas compresiones, que son 5, no tienen nada que ver con las compresiones de la reanimación cardiopulmonar, que son 30. Profe, qué pena. Dime, Harold. Me surge una duda. ¿La profundidad debe ser similar, eso sí, a la de reanimación o es más profunda? No, debe ser similar. Ah, ok, profe. O sea que en este caso sí podría correr un riesgo de fractura, ¿cierto? Pues como lo estás haciendo con los dedos, Harold, es muy raro de que le vayas a fracturar. Ah, vale, profe, gracias. Por eso recuerden de que por eso es que al momento de hacer la reanimación cambian la forma de hacerla, porque entonces por lo menos el niño de 1 a los 8 años crea un poco más de resistencia, por eso lo hago con una mano, recta la mano, con una mano en la región del tórax a nivel de los dos, a nivel de los dos tetillas.
Cuando lo hacemos en el lactante, entonces es con los 2 dedos. Entonces, si yo le hago la compresión, por lo menos ahí le tengo que hacer 5 compresiones. Si yo le hago las 5 compresiones con los 2 dedos, por mucha fuerza que yo tenga en los dedos, o sea, es muy raro que le vaya a causar como tal un trauma en el tórax a ese paciente, porque no va a tener la fuerza suficiente para generarle como tal un trauma, ¿ya? Porque solamente con los 2 dedos. Profe, ¿Listo? una pregunta. Y María. y o sea, las palmadas serían, o sea, como para arriba, no serían así como directamente hacia abajo. Así, ¿cómo así, María? O sea, tú tienes al lactante así, fijado el cuello. ¿Cómo así, María? Si tienes al lactante así, fijado el cuello hacia abajo, las palmadas van a ser acá, en esta zona, así. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo. Listo, entonces ahí terminamos lo de la parte de reanimación de la maniobra de desobstrucción. Entonces recuerden que es importante diferenciar entre cómo se hace en el adulto, cómo se hace en menores de 8 años, cómo se hace en menor de 1 año, cuál es la secuencia que se debe seguir y cuál es la secuencia que se debe seguir y cuál es el momento en el que se debe ya de dejar de realizar la maniobra de desobstrucción, que en cualquier grupo etario termina siendo la misma. Cuando se desobstruye la vía aérea o cuando el paciente se coloque inconsciente y seguramente va a estar ¿en qué? En un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en ese momento dejamos hacer las maniobras de desobstrucción. Si el paciente se le salió el cuerpo extraño o se desobstruyó, entonces dejamos hacer ya todo tipo de maniobra. Pero si por el contrario lo que hizo fue colocarse inconsciente, entonces ahí lo que vamos a hacer es realizar la reanimación cardiopulmonar básica. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la pH o hasta que el paciente responda. Pacientes obstruidos de la vía respiratoria, es muy raro que ellos respondan, o sea, que ellos respondan a la reanimación, sino que seguramente van a necesitar que se desobstruya, pero de una forma mucho más invasiva, que eso ya lo hacen en la parte hospitalaria. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la reanimación, sobre la desobstrucción? Esperen un momento. Listo, entonces recuerden que en el parcial entran todos esos temas. Entra también recuerden que vamos a hacer los puntos teóricos. Vamos a hacer los puntos teóricos y vamos a hacer los puntos teóricos y vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer la parte práctica. Entonces, en la parte práctica vamos a ver desde la parte de reanimación hasta la obstrucción de la vía aérea y algunos de obstrucción de vía aérea se pueden terminar en qué pueden terminar como tal en reanimación, dependiendo de cómo se dé el punto principalmente y que tan bien lo hagan ustedes. Uno, dos, tres. Listo. Un compañero que no se conectó. Listo. Entonces, los voy a llamar a la lista, por favor me responden, me hacen el favor. Hay un compañero que no se conectó, pero no sé quién es. Álvarez. Presente, profe. Armero. Armero. Armero.
Beltrán. Presente, profe. Bonilla. Hola, profe, presente. Listo, Bonilla. Carlos, Calderón. Presente, profesor. Correa y Correa. Presente, profe. Presente, profe. Cortés. Presente, profe. Elves. 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 González. Presente, profe. Gutiérrez. Gutiérrez. Martínez. Martínez. Mejía. Presente, profe. Mora. Presente, profe. Parga. Presente, profe. Pedraza. Hola, profe, qué pena. Es que no me funcionaba el micrófono. Listo, Carlos. Portilla. Presente, profe. Rodríguez. Presente, profe. Hola, profe, ¿sí me escucha? Rojas. ¿A quién? Freddy Gutiérrez, profe. No me quiere funcionar el micrófono. No, ya, Freddy, ya te quité la falla. Rojas. Presente, profe. Salcedo. Mentira, Salcedo no. Triana. Presente, profe. Sí. Valencia. Listo. Vargas. Presente, profe. Vera. Presente, profe. Listo. Armero. Listo. Bueno, que esté muy bien. Entonces nos vemos. Estoy todavía cuadrando para ver si podemos hacerlo de la parte de transporte que habíamos hablado con el compañero Sergio, porque es que necesito personal. No sé qué tanta posibilidad hay que los compañeros de Pamplona me sirvan como personas, porque para hacer esa simulación pues necesitaríamos varias personas que puedan hacer la camilla, que sirvan como víctima, porque si no pues es muy difícil hacer como tal la simulación. Entonces, pues, todavía estoy tratando de cuadrar eso. ¿Listo? Entonces, recuerden, si tienen alguna duda del trabajo, bueno, ahorita en la noche o mañana en la mañana les envío las correcciones de los trabajos que me han enviado el día de hoy. Y recuerden que tienen hasta el domingo para entregarlo el domingo al mediodía. ¿Listo? Profe, los trabajos de comunicación, ¿hasta cuándo recibe para correcciones? Hasta el miércoles, María. Listo, profe, gracias. Listo, María. Listo. Entonces, que esté muy bien. Nos vemos entonces. Bueno, ahí ya tocaría cuadrar para ver cuándo nos vemos de nuevo. Y ya me toca cuadrar lo del parcial, principalmente lo del parcial, para ver cuándo lo vamos a realizar. Igual vamos a tener varias horas de parcial para que podamos realizar la parte práctica y teórica. Vale, profe. ¿Listo? Bueno, que estén muy Gracias, profe. de nada.
Que esté muy bien, nos vemos entonces para el parcial seguramente. Listo, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Que esté muy bien, hasta luego. Buenas noches, profe, hasta luego. Igualmente.